¿Alguna vez has sentido cómo tu mundo se derrumba en cuestión de segundos? Yo sí. Y ocurrió un jueves cualquiera, en el salón de un piso elegante en Madrid, rodeado de risas falsas, copas de vino caro y gente que, si lo pienso bien, ni siquiera eran nuestros amigos de verdad. Aquella noche comprendí que había llegado al límite, no con un grito, ni con un golpe en la mesa, sino con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. He terminado. Todo empezó en casa de Antonio, una compañera de trabajo de mi esposa, Esperanza. Ella llevaba semanas insistiendo en que sería una cena íntima, solo unos pocos para charlar y relajarnos. Lo que no me dijo es que yo sería el centro del espectáculo, y no precisamente en el buen sentido. Llegamos sobre las 7:30. Yo, con una botella de whisky bajo el brazo. Esperanza, con un vestido rojo ajustado que parecía diseñado para robar miradas. Estaba radiante, eso no lo niego. Pero ni una sola vez me dedicó un gesto de cariño. Ni una mano entrelazada, ni un «¡Qué guapo estás!». ¿Nada? Desde que cruzamos la puerta se apagó para mí y se encendió para todos los demás. El salón hervía de conversaciones, parejas compartiendo confidencias, colegas de oficina que apenas conocía, esposas con sonrisas ensayadas. Yo me refugié en la cocina fingiendo interés en la selección de vinos. Nadie se dio cuenta. Nadie. Y lo único que resonaba en mi cabeza era una pregunta. ¿Qué hago aquí? La cena empezó a las 8:30, una mesa larga de madera iluminada por velas, 10 sillas, platos de pasta, copas tintineando. Esperanza, mi propia esposa, ni siquiera se sentó a mi lado. Yo escuchaba, sonreía con educación, pero hablaba lo justo. Hasta que alguien sacó el tema de las relaciones. Una mujer, creo que se llamaba Yolanda, comentó en tono casual. Es tan difícil encontrar hombres que escuchen de verdad. Todos rieron. Mi ex. Bueno, Esperanza. Se inclinó hacia adelante y estalló en carcajadas. Y de pronto, delante de todos, se giró hacia mí y soltó. Créeme, lo entiendo. Hablar con algunos hombres es como hablarle a una pared. Una pared preciosa, eso sí. ¿Verdad, cariño? Las risas se multiplicaron. Unas nerviosas, otras cómplices. Yo sonreí apenas. Asentí una vez. Pero dentro de mí, algo se desplomó. No era solo la burla. Era la certeza de que llevaba demasiado tiempo tolerando un lugar donde no había respeto. Y lo peor, me di cuenta de que yo era el único que no entendía el chiste. Yo era el chiste. El resto de la cena pasó como una película sin sonido. Movimientos de labios, copas vaciándose, conversaciones ajenas. Yo solo quería escapar. Así que, cuando Esperanza se levantó rumbo al baño, aproveché y salí al balcón. Necesitaba aire, necesitaba silencio. Allí estaba yo, con la mirada perdida en las luces de la Gran Vía, cuando escuché una voz suave detrás de mí. Era Luisa, una de las amigas de Esperanza. Apenas habíamos coincidido antes. Se acercó despacio, con su copa en la mano, y dijo casi en un susurro. Siento lo que dijo. No estuvo bien. La miré sin responder, y entonces añadió. Por si sirve de algo, yo creo que eres un hombre increíblemente amable. Y, bueno, muy guapo, por cierto. Sonrió. Y antes de que pudiera procesarlo, me abrazó. No fue un abrazo coqueto, ni inapropiado. Fue humano, cálido, sincero. El tipo de abrazo que llega justo cuando llevas demasiado tiempo siendo invisible. Me quedé rígido, desconcertado. Pero en ese instante, en ese gesto tan simple, sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. No fue el abrazo lo que me marcó. Tampoco las palabras de otra mujer diciéndome que era atractivo. Lo que me desgarró fue recordar, de golpe, cuánto tiempo había pasado desde que mi propia esposa me miró con ternura o me regaló un elogio sincero. Y entonces, como un látigo en la oscuridad, escuché su voz. «¿Luisa? ¿Se puede saber qué haces?» Esperanza estaba allí,
plantada en el marco del balcón, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que tantas veces me había lanzado en privado. Luisa se apartó torpemente, intentando sonar tranquila. Solo charlábamos un momento. «No, Luisa, tú estás conmigo, mi amiga, no la suya», replicó Esperanza con un tono seco, casi de orden. Y ahí lo vi claro. No era amor, era control. Era ese gesto posesivo de quien llevaba meses ignorándome, pero no soportaba que alguien más me tratara con un mínimo de humanidad. La observé fijamente. Ella me sostuvo la mirada con la misma frialdad de siempre, como si yo no pintara nada en su vida. Fue entonces cuando algo dentro de mí, que llevaba años anestesiado, despertó. Pasé junto a Luisa sin pronunciar palabra y me planté frente a Esperanza. Ni ira, ni gritos, solo serenidad. «¿Sabes qué?», dije despacio. «Lo único que pido es respeto. Y lo más triste es que mi propia esposa no sabe dármelo. Así que desde hoy dejarás de serlo». Se quedó muda. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Yo no esperé explicaciones. No necesitaba más. Crucé el salón, saludé a Antonio con un gesto cortés, recogí mi abrigo y me marché. Sin escenas, sin dramatismos, solo silencio. Ese silencio que duele más que cualquier insulto. Y al cerrar la puerta detrás de mí, me invadió una sensación olvidada. Paz. Me había elegido a mí mismo. Mucha gente cree que las parejas se rompen con un portazo, un escándalo, una traición evidente. La realidad es distinta. La mayoría se apagan despacio, casi sin que te des cuenta, con pequeñas heridas, con caricias que nunca llegan, con palabras que se quedan en la garganta. Eso le pasó a mi matrimonio. Lo irónico es que al principio todo fue distinto. Conocí a Esperanza en una cena de amigos en común. Éramos jóvenes, ambiciosos, con trabajos estables. Ella en banca, yo dirigiendo una pequeña consultora. Ella desbordaba seguridad. Yo aportaba calma y constancia. Creímos que éramos el equilibrio perfecto, y durante un tiempo lo fuimos. Ella se reía con mis ironías. Yo la sorprendía con café en la cama los domingos. Paseábamos por el Retiro hablando de metas, viajes y futuros hijos. Momentos que te hacen pensar, sí, es con esta persona con quien quiero construir mi vida. Pero ahora sé que esa construcción siempre la levanté solo. Las primeras grietas aparecieron a los 2 años. Al principio eran comentarios mínimos. Doblas mal la ropa, siempre conduces despacio. Cosas pequeñas que cualquiera dejaría pasar. Pero pronto se transformaron en algo más corrosivo. Comenzó a corregirme en público, a burlarse de mis opiniones delante de otros, a ridiculizar mi trabajo como si fuese poca cosa. Me llamaba conformista, mediocre, y lo adornaba con carcajadas, como si la risa convirtiera la humillación en un juego inocente. Yo no respondía, no porque no pudiera, sino porque pensaba que el amor era paciencia, aguantar, no montar una escena. Creía que, si daba más, ella volvería a verme con los ojos del principio. Así que hice lo que pensé que era correcto. Me ocupé de las facturas, cocinaba, arreglaba todo lo que se rompía. Intentaba demostrar que estaba ahí, sosteniendo nuestro hogar. Pero nada cambió. Al contrario, cada día me sentía más invisible. Poco a poco dejé de contarle mis cosas, no por resentimiento, sino porque sabía que las despreciaría. Después de un día agotador, yo intentaba compartir una experiencia del trabajo, y ella me interrumpía para hablar de su oficina. Nunca un «¿Cómo estás?», nunca un «¿Qué tal tu día?». El afecto se volvió escaso, casi inexistente, salvo cuando quería algo. Incluso nuestra intimidad empezó a desmoronarse, como arena que se escapa entre los dedos. La buscaba en la cama y ella giraba el cuerpo hacia el otro lado. A veces murmuraba un cansado «Me duele la cabeza», otras simplemente se envolvía en silencio. Y uno puede tolerar un par de rechazos, pero cuando se convierten en rutina, el corazón aprende a cerrarse para no sufrir más. Recuerdo una noche concreta. Llegué cargado de bolsas con su comida favorita de un restaurante tailandés,
que tanto le gustaba. Iluso, pensaba en sorprenderla. Ella levantó la vista de su portátil, me miró apenas un segundo y dijo con desgana: ¿De verdad no se te ocurrió preguntarme antes? Ya he cenado. Eso fue todo. Ni un gracias, ni una sonrisa, como si yo fuera un estorbo que interrumpía su agenda. Aquella noche entendí que en mi propio matrimonio yo no era protagonista, ni siquiera compañero de reparto. Era un figurante. Y lo más extraño es que nunca había peleas, ningún portazo, ninguna discusión a gritos que los demás pudieran señalar como la causa. Lo nuestro se fue desmoronando en silencio, poco a poco, con una indiferencia que pesaba más que cualquier insulto. Vivía al lado de una mujer que había dejado de quererme hacía años, y yo fui el último en asumirlo. Los amigos nunca lo notaron. Ella era brillante en sociedad, encantadora, educada, siempre con la sonrisa lista. Yo, en cambio, callaba. ¿Cómo decirle a alguien, mi esposa me desprecia? En la boca de un hombre suena a fracaso, suena débil. Así que me lo guardaba y tragaba día tras día esas miradas de fastidio, esas interrupciones a mitad de frase, esas bromas que me dejaban pequeño frente a sus colegas o sus familiares. Eso es lo que pocos hombres confiesan. El abandono emocional duele más que la mayoría de las heridas visibles. Te hace dudar de tu propio valor, te empuja a dar de más, a trabajar de más, a convertirte en una sombra de ti mismo solo para mantener una paz que, en realidad, no es paz. Porque la paz que se construye sacrificando tu dignidad no es más que una muerte lenta. Y yo estaba muriendo en esa casa. Un día intenté hablarlo. Le dije con toda la honestidad del mundo: Esperanza, siento que ya no te importo, que ni siquiera te agrado, mucho menos que me quieras. Ella no levantó ni la vista de su móvil, solo replicó con frialdad: Estás exagerando. No empieces con dramas. Esa respuesta me atravesó como un cuchillo. No fue solo el desprecio, fue la burla implícita, como si mis emociones fueran un capricho vergonzoso, algo impropio de un hombre. Como si ser hombre significara aguantar, callar y seguir. Y así lo hice, durante demasiado tiempo. Pero esa cena cambió todo. Cuando me convirtió en el chiste de la mesa, cuando Luisa me dio, en un simple abrazo de 2 minutos en el balcón, más calidez que la que había recibido de mi esposa en el último año. Ahí fue cuando la grieta se volvió irreversible. No era solo una frase hiriente, era un patrón. Años de pequeñas faltas de respeto acumuladas, erosionando mi confianza hasta que dejé de ser yo mismo. Me volví callado, reservado, casi aburrido. No porque esa fuera mi esencia, sino porque era la única forma de sobrevivir al desgaste constante. Porque no puedes liderar una relación cuando tu pareja te ridiculiza. No puedes sentirte hombre si en tu propia casa te tratan como a un niño molesto. Y desde luego, no puedes construir un futuro con alguien que resiente tu mera existencia. Así que cuando salí de aquella cena, no me sentí triste, tampoco confundido. Me sentí lúcido. Comprendí que había amado a una mujer que ya no me valoraba, que me había sacrificado durante años por alguien que no lo veía, y que había sostenido un matrimonio mucho después de que ella lo soltara. No por desesperación, sino por lealtad, por creer en la palabra compromiso. Pero aprendí la lección más dura: la lealtad, cuando se entrega a alguien que te menosprecia, no es virtud, es traición hacia uno mismo. Por eso me fui, no movido por la rabia, sino por respeto propio. Y esa fue la primera vez en años que me sentí entero, digno, vivo. Muchos piensan que el poder se demuestra gritando, golpeando puertas o lanzando platos contra el suelo. Yo descubrí lo contrario. El verdadero poder está en hablar con calma, en ser claro, en marcharte sin necesidad de repetir las razones. Aquella noche, cuando le dije a Esperanza: «Dejarás de ser mi esposa a partir de hoy», el aire en la sala cambió. Ella parpadeó incrédula, como si mis palabras no pudieran ir dirigidas a ella. Esbozó una sonrisa burlona, convencida de que yo solo estaba exagerando. Pero no era teatro,
No buscaba reacción. Esa vez, hablaba en serio. Aquello ya no tenía vuelta atrás. Luisa, la amiga que minutos antes me había abrazado, permanecía inmóvil a unos pasos detrás de mí. Su rostro, que al principio reflejaba incomodidad, ahora mostraba puro asombro. No parecía capaz de intervenir, y lo agradecí. Entendió que aquello no era suyo. Solo observó. La primera reacción de Esperanza no fue tristeza ni miedo. Fue soberbia. Se cruzó de brazos como una adolescente desafiada, y me escupió con sarcasmo. ¿Perdona? ¿Qué acabas de decir? La miré de frente, sin parpadear. Que ya no serás mi esposa. Quédate con tus fiestas, tus focos y tus juegos de poder. Yo me quedo con mi dignidad. Su mandíbula se tensó. Intentó soltar la típica carcajada burlona que siempre usaba para minimizarme. Oh, venga ya. Tanto lío por una bromita. Estás siendo ridículo. Di un par de pasos hacia ella, bajé la voz y respondí con calma. No fue una broma. Fue cada mirada condescendiente. Cada comentario que me hizo sentir pequeño. Cada vez que me dejaste solo en un matrimonio en el que yo lo daba todo. Dejaste de quererme hace mucho tiempo, Esperanza. Lo único que olvidaste fue irte. Así que lo hago yo por los dos. Entonces ocurrió. Su expresión cambió. La sonrisa altiva desapareció, y en sus ojos apareció por primera vez en años un destello de miedo. Quiso hablar, pero las palabras no le salían. Detrás de ella, varias caras comenzaron a asomar por la puerta del salón. Antonio y algunos compañeros de su oficina se habían quedado mudos, susurrando entre ellos. Habían escuchado lo suficiente como para entender que aquello no era un malentendido. Era el final. Esperanza, que odiaba la humillación pública más que nada, se inclinó hacia mí con un hilo de voz. Por favor, no lo hagas aquí. Podemos hablar luego. Negué despacio. No, Esperanza, siempre es luego. Siempre a puerta cerrada para que nada se vea, para que nunca haya consecuencias. Esta vez no. No voy a proteger tu imagen. Voy a proteger mi paz. Ella parpadeó nerviosa. Lo comprendió. No era una amenaza vacía. Era definitivo. Y lo peor para ella fue darse cuenta de que ya no tenía control. Me giré sin levantar la voz, sin insultos, sin escenas. Caminé hacia la puerta principal. ¿Pero lo dices en serio? Me alcanzó a decir Antonio, confusa. Más en serio que nunca. Contesté sin detenerme. ¿Y a dónde vas? A casa. Y mañana mismo al despacho de un abogado. Esto debía hacerlo hace un año. Y así fue. Salí de aquella vivienda sin portazos ni gritos, solo con un silencio demoledor. Al subir a mi coche y arrancar, sentí algo extraño. Mi cuerpo se relajaba como no lo hacía en años. Respiré profundo y me descubrí ligero, como si por fin me hubieran quitado un peso de encima. Conduje por las calles iluminadas de Madrid sin poner música. No quería distracciones. Quería escuchar mis propios pensamientos. Y lo que escuché fue simple. Miedo convertido en claridad. Porque eso es lo que nadie dice. Marcharse asusta. Hasta que das el primer paso. Te repites durante meses que tienes que quedarte, que irte sería de cobardes, que tal vez mañana todo cambie, que quizás eres demasiado sensible. Te convences de que la lealtad exige aguantar. Pero la verdad es otra. Esa lealtad mal entendida es puro veneno. Es autodestrucción lenta. Para cuando aparqué frente a mi portal, ya tenía claro el plan. Llamaría a un abogado a la mañana siguiente. Separaría las cuentas, guardaría mis cosas, sin escenas, sin esperar disculpas que nunca llegarían. No necesitaba un cierre, necesitaba libertad. Esa noche no lloré. Tampoco me senté a lamentar lo perdido. Abrí el teléfono, reservé un trastero y empecé a escribir un cronograma de los pasos que daría. Porque los hombres procesamos el duelo de formas distintas. Nos movemos, organizamos, quemamos los puentes y seguimos caminando antes de que el humo nos vuelva a atrapar. Y así, entre notas en mi móvil y el silencio de mi salón vacío,
Comprendí que por fin había recuperado lo único que de verdad importa: a mí mismo. A la mañana siguiente, poco después de las 8, mi móvil vibró. Era un mensaje de esperanza. ¿De verdad vas a hacer esto? No contesté. 1 hora más tarde llegó otro. Al menos hablemos antes de que conviertas todo en algo público. De nuevo, silencio. Después vino el clásico anzuelo de la culpa. Estás exagerando. Estás llevando esto demasiado lejos. No hagas algo de lo que luego te arrepientas. Lo leí sin inmutarme, porque lo cierto es que yo ya me había arrepentido. Pero no de marcharme, sino de haberme quedado tanto tiempo. Me arrepentí la noche en que me ridiculizó frente a sus compañeros. Me arrepentí de haber amado a una mujer incapaz de mostrar una simple cortesía. Me arrepentí de rebajar mis propios estándares para sostener a alguien que nunca me valoró. Ese era el verdadero error. Ya no había enfado ni amargura, solo determinación. Esa misma tarde empaqué lo esencial en una bolsa de lona. Dejé una copia de mis llaves en casa de mi amigo Manuel y le pedí quedarme unos días mientras organizaba todo. Manuel no hizo preguntas innecesarias. Me miró directo a los ojos y dijo: «Ya tocaba, hermano». Aquellas 3 palabras me golpearon más fuerte que cualquiera de las burlas de Esperanza, porque significaban que otros también lo habían visto, que no era solo mi imaginación. Simplemente habían esperado a que yo estuviera listo. Y ahora lo estaba. Salir de aquella cena no fue únicamente dejar a mi esposa, fue escogerme a mí mismo. Recuperar mi dignidad, mi paz, mi hombría. Durante años pensé que ser un buen marido equivalía a soportarlo todo, a aguantar el desprecio en nombre del compromiso. Estaba equivocado. El compromiso no significa renunciar a tu valor. Ningún hombre tiene que quedarse donde lo desprecian. Ningún hombre debe tolerar que su pareja lo humille para entretener a otros. Y jamás, jamás debe suplicar amor. Lo de aquella noche en la mesa no fue un incidente aislado. Fue la gota final que derramó un vaso lleno de años de grietas. Y yo ya no estaba reparando nada. Estaba listo para reconstruirme desde cero. Lo más difícil de marcharse no es salir por la puerta. Lo más difícil viene después. El vacío, las dudas, la avalancha de mensajes que decides ignorar, las miradas de quienes esperan verte flaquear y volver atrás. Pero yo no iba a quebrarme. Me desperté temprano en la habitación de invitados de Manuel. Él no pronunció grandes discursos. Solo me sirvió café y me dejó espacio. Ese es el tipo de amigo que cualquier hombre necesita. Alguien que no exige explicaciones, que simplemente te ofrece refugio cuando dices basta. Mientras tanto, mi móvil no dejaba de sonar. 7 mensajes de esperanza. Todos cortos, algunos fríos, otros un poco más suaves. Pero ninguno contenía una disculpa real. Ninguno decía, lo siento por humillarte. Ninguno reconocía lo que me había hecho sentir. Todo giraba en torno a ella, su pánico, su imagen, su necesidad de controlar lo que se escapaba de sus manos. A las 3 de la tarde, llegó un mensaje más largo, como un intento torpe de arreglarlo. No quería hacerte daño. Estaba de broma. Todos sabían que era una broma. Estás siendo demasiado emocional. Ahí estaba otra vez. La misma frase de siempre. Estás siendo emocional. La ironía era brutal. Ella, desesperada, perdiendo el control, acusándome de lo mismo que no sabía gestionar. Ese día me dediqué a lo que muchos hombres hacen tras un derrumbe silencioso. Me organicé. Llamé a un abogado de divorcios, cancelé mi tarjeta de la cuenta conjunta, moví mis ahorros a una nueva. Reservé un pequeño piso cerca de mi oficina, contraté una empresa de mudanzas, sin peleas, sin gritos, solo estrategia. Al anochecer, Manuel me llamó desde la ventana de la cocina. «Está aquí». Me asomé. Esperanza estaba en la puerta. No llevaba maquillaje, ni tacones, ni esa pose de superioridad que mostraba en público. Solo unos vaqueros, una sudadera ancha y una expresión que nunca le había visto. La de una mujer que por fin comprendía que el hombre al que había menospreciado ya no jugaba a su juego.
¿Podemos hablar, por favor?, dijo ella, con los brazos cruzados tan fuerte que parecía aferrarse a sí misma para no desmoronarse. Asentí con la cabeza y salí al portal. No la invité a entrar. Empezó con su guión de siempre. No entiendo por qué reaccionas así. Podrías haberme dicho que te molestó. No hacía falta arruinarlo todo. No la interrumpí. La dejé vaciar su discurso. Y cuando terminó, hablé sin levantar la voz. ¿Quieres saber por qué me fui? Porque lo repetí una y otra vez. Te dije que me sentía invisible, despreciado, ignorado. Y cada vez me respondías con un gesto de fastidio, con una risa o llamándome sensible. Intentó replicar, pero levanté la mano para cortar el intento. No estoy aquí para discutir. No estoy aquí para convencerte. Estoy aquí para terminar. No es un castigo, Esperanza. Es mi decisión de dejar de ser el saco de boxeo emocional de alguien. Ella dio un paso hacia mí. ¿Entonces ya está? ¿Así de fácil te rindes? La miré directo a los ojos. No me estoy rindiendo, estoy despertando. Fue en ese instante cuando por fin parpadeó. Su voz se quebró. No pensé que realmente te irías. Exacto. Porque yo mismo le había enseñado que nunca lo haría. Le había demostrado que podía reírse de mí, apartarme, tratarme con frialdad. Y yo seguiría allí, sosteniendo lo insostenible. Pero ya no. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por un instante, sentí ese impulso natural de consolar. Los hombres cargamos con esa costumbre, cuidar incluso a quienes nos han herido. Pero me recordé a mí mismo que no le debía más consuelo. Esta vez, me lo debía a mí. Te deseo lo mejor, Esperanza, pero lo nuestro se acabó. Intentó un último ataque. ¿Te arrepentirás de esto? No contesté. Cerré la puerta con calma y esa fue la última vez que la vi en persona. Los días siguientes fueron más fáciles de lo que imaginé. Presenté la demanda de divorcio. El proceso fue rápido, sin hijos, sin demasiados bienes que dividir. Propuse vender la casa y repartir lo justo. Mi abogado me dijo que ella no puso objeción, quizá convencida de que volvería tarde o temprano. Pero no lo hice. Lo que nadie te cuenta de marcharte es que las primeras noches son las más duras. Echas de menos la rutina, el ruido de alguien más en la cocina, la costumbre de compartir cama, aunque ya no hubiera cariño. No extrañas a la persona real. Extrañas la ilusión de lo que pensaste que era el matrimonio. Y poco a poco, esa ilusión se disuelve. Con cada amanecer, me sentía más fuerte. Volví al gimnasio. Empecé a caminar al amanecer, con el aire frío despejando mis ideas. Me quedaba más tiempo en la oficina, no por obligación, sino porque estaba reconstruyendo mi vida desde la base. Y en ese proceso recordé algo fundamental. ¿Quién era yo antes de intentar ganarme el afecto de alguien que usaba mi lealtad como arma? Unas semanas más tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Antonio, la anfitriona de aquella cena fatídica. Solo quería decirte que lo que hizo Esperanza estuvo mal, y muchos lo vimos. No sabíamos cómo decírtelo, pero respeto cómo manejaste todo. No era validación lo que buscaba, pero esas palabras me confirmaron lo que ya intuía. No había estado loco, no había sido invisible. Otros también habían percibido mi dolor silencioso. Mientras tanto, Esperanza tejía su versión. Decía que yo la había abandonado, que era frío, inaccesible, que siempre estuve distante. Que lo cuente si eso le ayuda a dormir. Yo no necesito defenderme. Los que importan saben la verdad. Y lo más importante, yo, al mirarme al espejo cada mañana, veía paz. A veces todavía llegan mensajes suyos, cortos, de madrugada. Espero que estés bien. ¿Me odias? No respondo. Porque no la odio. Pero tampoco la necesito. Y eso es lo que más le duele. No que le gritara, sino que nunca miré atrás. Lo curioso de empezar de nuevo es que no te das cuenta de cuánto de ti mismo habías perdido hasta que lo recuperas. Sientes ligereza. Los hombros ya no cargan el peso invisible de la decepción diaria.
Y por fin, dejas de mirar el teléfono esperando afecto que nunca llega. Esa es la verdadera libertad. Cuando dejas de esperar y vuelves a vivir. Ya no caminaba sobre cáscaras de huevo. Respiraba. Así, simple. 3 meses después de dejar a Esperanza, eso era lo que más valoraba. Poder respirar en paz. Vivía en un apartamento pequeño de un dormitorio en el centro de Madrid. Nada del otro mundo. La cocina estrecha, el suelo de madera desgastado, un sofá comprado de segunda mano. Pero era mío. Por primera vez en años, no me sentía un extraño en mi propia casa. Me levantaba temprano, iba al gimnasio, volvía a preparar mi desayuno y salía rumbo a la oficina. Mi negocio, que antes parecía estancado bajo el peso de la tensión diaria, comenzó a florecer. Tenía energía, foco, claridad. Mis clientes lo notaban, y yo también. La confianza estaba regresando. No se trataba solo de haberla dejado a ella, sino de haberme escogido a mí. La gente imagina la recuperación como un torbellino de emociones intensas. En mi caso, fue lo contrario. Un proceso lento, constante, tejido a base de rutinas simples. Leer más, volver al boxeo, retomar amistades que había descuidado porque estaba demasiado ocupado sosteniendo una relación unilateral. Al reencontrarme con algunos de esos amigos, uno de ellos me lo dijo sin rodeos. Tío, todos sabíamos que no te respetaba. No sabíamos cómo decírtelo. Al principio me dolió. Después lo entendí. Nadie puede forzarte a abrir los ojos. Uno tiene que llegar por sí mismo al punto de quiebre. Y yo, finalmente, había llegado. Durante esos meses, Esperanza intentó contactarme varias veces. Primero mensajes, luego correos, después a través de conocidos en común. Nunca la bloqueé, no hacía falta. Ya no tenía poder sobre mí. Y cuando un hombre alcanza ese nivel de paz interior, ningún texto puede arrastrarlo de nuevo al caos. Hubo un correo que me llamó la atención, 2 meses después de firmar el divorcio. Ahora entiendo lo mal que te traté. No te valoré. No quiero que vuelvas, solo quiero que sepas que lo siento. No era manipulación ni un intento desesperado. Quizá lo más sincero que me había escrito en años. Y le creí. Pero no respondí. Porque el arrepentimiento era suyo, no mío. Yo ya había cargado demasiado tiempo con lo que no me correspondía. Unas semanas después, me crucé con Luisa. Sí, la misma mujer que me había abrazado en el balcón aquella noche. Fue en una librería del centro. Una coincidencia absoluta. Al verme, pareció dudar, como si no supiera si yo sería frío o distante. Yo simplemente sonreí y la saludé. Hablamos 10 minutos, nada profundo. Ella me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Mejor que nunca. Sonrió y respondió. Bien. Te mereces mucho más. Esa frase se me quedó grabada. Intercambiamos números, pero sin prisas, sin la energía de un rebote emocional. Solo 2 personas que se respetaban lo suficiente como para dejar que las cosas fluyeran solas. Y sinceramente, eso fue refrescante. Mientras tanto, la vida de Esperanza tomaba otro rumbo. Me enteré por Antonio que se convirtió en una especie de terreno neutral, que poco a poco la gente empezó a distanciarse de ella. No porque yo dijera nada, jamás la señalé como villana, pero la gente recuerda cómo tratas a la persona que más te quiso. Y sus amigos comenzaron a ver más allá de la fachada. Ella contaba su propia versión, que yo la había dejado tirada, que era frío, distante, inaccesible. Pero la historia se derrumbaba sola. Porque yo no estaba destrozado, no estaba hundido en rencor, ni dedicando mi vida a vengarme. Yo estaba prosperando. No publiqué indirectas, no compartí memes sobre relaciones tóxicas, no escribí frases de autoayuda en redes. Solo trabajé, avancé, construí. Esa fue mi venganza, un éxito sereno, silencioso e imposible de negar. 6 meses después de la noche en que me marché, recibí una invitación inesperada. Una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Y allí, sin yo buscarlo, el pasado y el presente estaban a punto de encontrarse.
Estuve a punto de no ir. Sabía que Esperanza estaría allí, y durante un segundo pensé en evitar la incomodidad. Pero ya no era el mismo hombre que había huido del dolor con silencios. No estaba escondiéndome de mi pasado, simplemente no tenía interés en revivirlo. Así que fui. La vi en cuanto crucé la puerta. Se tensó. Lo noté en la rigidez de sus hombros. Yo no me detuve. No había sonrisas de superioridad ni miradas de revancha. Solo un gesto educado, un hola cortés, y seguí mi camino. Más tarde, cuando la fiesta se había relajado, se acercó a mí. Nos quedamos solos, apartados del ruido. «Te noto distinto», dijo bajando la voz. «Es que lo estoy», respondí sin titubear. Hubo un silencio largo, casi incómodo. Y entonces confesó: «Te echo de menos». La miré sin alterarme, con calma, como quien ya no necesita ganar nada en una conversación. «No te culpo», le dije. «Pero el hombre que extrañas ya no existe». No lloró, no suplicó, no buscó excusas. Se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar, mientras yo me daba la vuelta y me alejaba, porque en ese instante entendió lo que había perdido. No al hombre débil al que podía ridiculizar, sino al hombre que amó de verdad, que fue leal hasta el final, y que un día decidió despertar. Aquella noche regresé a mi apartamento en silencio. Cerré la puerta y me senté un momento en el sofá. No había rencor, no había tristeza, solo una claridad absoluta. Había sobrevivido a algo que me consumía en silencio y me había reconstruido desde cero. Hoy mi vida es distinta. No corro a buscar otra relación, no intento demostrar nada a nadie. Simplemente vivo, día a día, presentándome primero para mí mismo. Y sé que, si algún día aparece la persona adecuada, no se encontrará con alguien que mendigue respeto, sino con un hombre que aprendió a respetarse tanto, que puede marcharse cuando no lo recibe. ¿Y Esperanza? ¿Estará bien o no? Esa ya no es mi carga. Cada uno carga con sus propias lecciones, y algunas llegan con suavidad, pero otras solo se aprenden por las malas. Ella aprendió que burlarse del hombre que la amaba no era fortaleza, sino cobardía. Y yo aprendí que la verdadera fuerza no necesita gritos ni explosiones. Se encuentra en las decisiones tranquilas, en el silencio que corta más que cualquier palabra, en la capacidad de marcharse sin mirar atrás. Porque cuando un hombre elige su propio valor por encima de la aprobación de los demás, jamás pierde.